Buenas noches, querida familia. Vamos a transmitir esta noche el estudio bíblico desde la ciudad de Corona, en California. Esta noche tenemos como invitado especial para Casa de Bendición al pastor Yeshua Ochoa de la iglesia La Mirada, Nazarenos. Así es de que disfrutemos este estudio de la palabra del Señor. Si le pueden bajar un poco de volumen allá abajo, o lo que no sé qué pasa. Hola, hola, muy buenas noches mi familia. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. No sé si me escuchan bien. Espero que me estén escuchando bien. Si me escuchan bien, aquí Fabián que me levante el thumbs up. Eso es, brother. Gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este Zoom de estudio bíblico de mitad de semana. Como todos los miércoles, nos conectamos cada quien en la comunidad de sus casas o muchos tal vez en el trabajo. Pues se conectan para poder tener este estudio bíblico. También quiero saludar a nuestros amigos y a nuestros hermanos de Casa de Bendición, que pues estamos compartiendo al mismo tiempo en este momento un Facebook Live desde su página de fanpage hasta El Salvador. Así que un saludo desde aquí, desde Corona, California. Hoy estamos transmitiendo este estudio bíblico de mitad de semana de la iglesia Seguidores de Nazarenos aquí en la ciudad de La Mirada, pero hoy estoy transmitiendo desde otro lugar. Estoy transmitiendo desde la casa de mi hermana, ¿verdad? Así que por eso es de que si ven un poco de la ambientación es un poco diferente a lo que usualmente tenemos miércoles a miércoles, pero aquí es donde pues gracias a Dios ahorita se nos está dando la oportunidad de podernos conectar en este estudio bíblico de mitad de semana. Así que pues aquellos que se están conectando en el Zoom, ¿verdad? Le estamos dando una cordial bienvenida y también pues una cordial bienvenida también a nuestros amigos y nuestros hermanos de allá de El Salvador, ¿no? Que también igualmente se nos están uniendo a esta transmisión de estudio bíblico, ¿verdad? Aquí pues quiero compartir un poco los saludos que nos están poniendo. Saludos a Wendy que nos escribe y nos pone muy buenas noches y bendiciones a todos. Así que un saludo, Wendy, que Dios te bendiga, ¿verdad? Ahí donde estás. Y creo que pues voy a pasar a abrir un poco los micrófonos. Tal vez nuestros hermanos de Facebook no van a poder escuchar los saludos de las personas que están en la plataforma de Zoom, ¿verdad? Y ustedes los que están aquí, los de casa en Zoom, voy a abrir los micrófonos por si quiere saludar a los que están conectados, lo pueda hacer en este preciso momento. Así que ahorita en este momento procedo a abrir los micrófonos para aquellos pues que quieran saludar en esta hora. Ahí estamos abriendo con los micrófonos. Buenas noches, hermanos. Yo sí quiero saludarlos, ya que veo que hay varios conectados allá en El Salvador. Estamos transmitiendo este estudio bíblico desde la casa de mi hija, Yasmín, aquí en la ciudad de Corona, California. Así que espero que el Señor me los bendiga, ¿verdad? Que los cubra con su sangre preciosa, que los guarde en el hueco de su mano. Amén. Hermanos, así que quedamos ya con el estudio bíblico de esta noche a cargo de mi hijo, Yeshua Ochoa. Que el Señor me los bendiga. Un saludo para todos. Amén. Un saludo, Fabián. Gracias por saludar. Que Dios te bendiga, brother. Gusto de verte aquí. Saludos a tu familia. Me imagino que está tu esposa, tu hija. Les mandamos un abrazo desde aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, hermana Zaira? Un abrazo, bendiciones. Bien, gracias a Dios. Aquí extrañándolos bastante. Sí, yo sé. Esto nos está haciendo valorar, ¿no, hermana? La convivencia. Sí, y espero que Dios los esté bendiciendo y siempre firmes. Y no desmayar ante el coronavirus. Hay que seguir firmes, ¿no? En esta situación de que nos está viendo afectados de diferentes formas, ¿no? No es solamente la salud,
sino que también también la economía, ¿no? De repente, pues, el hecho de estar en casa, ¿no? La falta de trabajo también, de que, pues, precisamente a la comunidad hispana es la que, pues, nos vemos más afectados, ¿verdad? Y pues yo espero que el estudio de hoy, pues, nos pueda animar. Dios sabe cómo hace las cosas. El estudio que hoy vamos a compartir, ustedes saben que yo siempre enseño y predico en series, y pues no es casualidad de que hoy vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Usted sabe de que pues no hay nada predeterminado de mí, ¿verdad? Sino que pues vamos simplemente siguiendo el estudio como vamos. Y pues hoy yo creo de que los versículos y la palabra, los textos que vamos a hablar, yo creo que van a ser bastante pertinentes a la situación que estamos viviendo, ¿no? Así que yo le pido por favor que se prepare para que pues la palabra de Dios pueda caer en nuestros corazones y que pueda realmente traer un fruto, pues un fruto de esperanza en nuestras vidas en estos momentos de dificultad, ¿no? Así que voy a proceder a cerrar los micrófonos para que podamos ir avanzando, ¿verdad? En el estudio de hoy. Muy bien, tengo ya cerrados los micrófonos y aprovecho también para dar los anuncios, ¿verdad? Las actividades de reunión en el templo pues han quedado canceladas, y este próximo domingo nuevamente vamos a estar transmitiendo mediante las dos plataformas que lo hicimos el domingo pasado, Facebook Live, ¿verdad? Y también la plataforma Zoom, lo que es el culto de la 1 de la tarde. El estudio bíblico lo vamos de discipulado de las 11:30 de la mañana, lo vamos a estar llevando a cabo por medio de la plataforma Zoom solamente, ¿verdad? A las 11 de la mañana. Tuvimos un buen número de personas conectadas en la escuela dominical el domingo pasado, igual un buen número de personas conectadas en lo que fue el culto de 1 de la mañana, tuvimos un buen número de personas conectadas desde el Zoom también, y también en Facebook Live también tuvimos buen número de personas conectadas. Así que la palabra de Dios se sigue dando, la predicación se sigue llevando a cabo, y eso es lo importante, ¿no? De que Dios sigue hablando en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de dificultad, que como se los dije la semana pasada, estamos viviendo una incertidumbre tal que no la habíamos visto, ¿no? Habían años que no habíamos visto una incertidumbre mundial. Esto es, todo el mundo está viéndose afectado. Yo quizás me atrevería a decir que la última vez que probablemente el mundo se vio en shock, probablemente fue quizás de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De allí para acá no había sucedido una cuestión tal de que el mundo se haya detenido como tal, como lo estamos viendo y viviendo hoy. Así que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos únicos de la historia, Dios nos está permitiendo a nosotros vivir este proceso, pero como dice la palabra, no es una situación donde nosotros la tenemos que abordar desde una perspectiva pesimista, sino todo lo contrario. Tenemos que estar seguros que a pesar de que la situación se mantiene difícil, Dios está con nosotros. Y nosotros hoy queremos compartir ese mensaje de esperanza, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que al final nos viene a nosotros a inyectar esperanza y motivación. Así que mi hermano, yo sé que los momentos de repente son difíciles, yo sé que de repente hay incertidumbre en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sepa también ver una realidad, que usted y yo estamos siendo parte de la historia, porque nos está tocando vivir este momento de la historia hoy, donde probablemente ya cuando todo esto pase, porque esto va a pasar, nosotros le vamos a poder contar quizás a las nuevas generaciones que vivimos en este momento de la historia y que salimos adelante porque Dios estuvo ayudándonos y sacándonos adelante. Así que, hermanos, hay que tener optimismo, hay que tener esperanza. Dios está con nosotros, esto va a pasar, ¿verdad? Y además son cosas que el Señor ya había predicho en su palabra que iban a suceder, ¿verdad? Así que hay que seguir fuertes y hacia adelante, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces en nuestro estudio de los miércoles. Estamos terminando ya la epístola de Santiago. Ya estamos viendo el último capítulo, en el capítulo 5, donde Santiago empieza ya a darnos consejos finales acerca de todo lo que ha venido tocando a lo largo de la epístola. Santiago ha venido hablando de muchas cosas,
¿verdad? Acerca de lo que estaba viviendo esta iglesia a la cual Santiago escribe. Y fíjense que los problemas que están pasando, o que pasaron, perdón, esta iglesia a la cual Santiago escribe, no son muy diferentes a los que nosotros estamos viviendo hoy, y precisamente en esta situación. Santiago le escribe a una iglesia llena de problemas, llena de tribulaciones, llena de angustia, ¿no? Y esta carta sirve para dos cosas. Primero, para motivar a la iglesia a seguir adelante, a que su fe pueda ser eficiente en medio de la tribulación y de la angustia. Santiago escribe primeramente para eso, para que en medio del problema la iglesia en su fe pueda enfrentar el problema. Ese es el primer propósito. Pero también Santiago, el segundo propósito que más se ve enfático en esta epístola, es el hecho de que Santiago también está corrigiendo ciertas cosas de la actitud de la iglesia, la actitud de estos cristianos a los cuales le escribe. Y por eso esta carta es bien fuerte. Esta carta que escribe Santiago a la iglesia es, como diríamos en mi país, no, es una pedrada, o como dicen en otro lado, es un machete, porque Santiago toca puntos realmente difíciles en esta carta, que tienen que ver con el carácter de la persona, ¿no? Y Santiago precisamente los toca para poder corregir. Fíjense qué tremendo, porque vemos aquí una situación que se da, que la iglesia comienza a tener problemas de carácter cuando tiene problemas en su alrededor. Es decir, los cristianos muchas veces tendemos a reaccionar de una forma negativa en nuestro carácter cuando en nuestro alrededor, en nuestro contexto se están dando problemas. Y ojo, eso es algo en lo que podemos caer en estos momentos. En estos momentos de incertidumbre, donde hay mucha situación difícil a nuestro alrededor, nosotros también de repente podemos reaccionar de una forma negativa ante las situaciones que estamos viviendo. Entonces ahí es donde viene esta carta a corregir esas actitudes y esas cuestiones de carácter de la vida del creyente, ¿verdad? Entonces ya en el capítulo 5, Santiago viene y nos empieza a dar los últimos consejos, ¿verdad? Gracias, porque me está trayendo agua mi hermanita chula. Empieza a dar los últimos consejos, ¿verdad? Hacia esta iglesia, y yo creo que van a caer, ¿verdad? De una forma efectiva en nuestros corazones. Vamos a recordar un poco de lo que ya dijimos. Vamos a ir al capítulo 5 de Santiago. Hoy no estoy en mi computadora, ¿verdad? Estoy aquí en mi computadora, en computadora prestada. No les voy a poder compartir los versículos en pantalla, lastimosamente, pero vaya a su Biblia. Vamos a estar siempre en el capítulo 5 de Santiago, del verso 7 en adelante. ¿Ok? Y déjenme aquí la pongo. Se los voy a leer. Esto es un poco de lo que hablamos la semana pasada. Dice así, dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben de ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Sigue diciendo: hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza el tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen ni sean condenados. Muy bien. Este es el texto de hoy. La semana pasada hablamos de dos cosas. Hablamos de ser pacientes y hablamos de no quejarnos. De esas son las dos cosas que hablamos la semana pasada. Con eso cubrimos, ¿verdad?, el versículo 7 y también hasta el versículo 9 cubrimos con eso, ¿no? Primero, con tener paciencia. Y yo creo que eso es el primer llamado que quiero repasar hoy nuevamente. Hermanos, tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Yo sé que la incertidumbre es difícil. Yo sé que de repente el hecho de no saber qué es lo que va a pasar
es difícil. Yo sé de que ya el fin del mes se acerca y hay que pagar renta, hay que pagar biles. Todos estamos en esta situación. Yo solo les pido una cosa, sean pacientes. Hablen con las personas a las cuales hoy ustedes están dependiendo o a las personas a las cuales ustedes tienen que enfrentar con el pago de alguna obligación. Hablen con ellos. Fíjense, he estado incluso escuchando, ¿verdad? Y he estado viendo de que hay mucha gente que está ayudando a las personas, ¿verdad? Incluso he escuchado de personas que están ayudando con la renta a otros, no tal vez con el pago, ¿verdad? Pero sí hay personas de que le están diciendo a las personas a que les rentan el lugar, le están diciendo, hey, mira, no me puedes ayudar. Y hay personas que les están haciendo ayuda. Hablen, pidan ayuda, díganle al rentero, mira, ¿sabes qué? Ahorita no he trabajado, ayúdame, te lo pago después. Hablen, hermanos, algo van a sacar, pero no se queden angustiados con eso. Pregunten a los demás. Allí la gracia del Señor se va a llevar, se va a ver efectiva. No perdamos la esperanza, hablemos. Además también el gobernador y las autoridades han dicho que no nos van a sacar de los lugares. Es decir, es un delito si nos llegan a sacar de los lugares por no pagar renta en estos momentos. Es decir, eso te da ayuda a que podamos nosotros menguar en nuestra desesperación. Hermano, por eso debemos de tener paciencia. Y eso es lo que Santiago dice en el verso 7. Hay que tener paciencia. Oremos con el Señor. Pidámosle al Señor que nos dé tranquilidad, ¿verdad? Y después dice que no nos quejemos. Eso es algo que hablamos la semana pasada. Pero hoy quiero enfocarme, ¿verdad?, en los ejemplos que Santiago ocupa para ilustrarnos a qué punto incluso de paciencia debemos llegar. Tal vez es muy difícil llegar hasta cierto nivel, pero Santiago también, al darnos estos ejemplos, también lo que busca es generarnos esperanza en nuestro corazón. Santiago ocupa el ejemplo de Job, ¿verdad? En el verso 10 dice, tomen como ejemplo, ¿verdad?, la paciencia durante el sufrimiento que los profetas tuvieron, aquellos que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11 dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en el tiempo de dolor. Por ejemplo, dice, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Santiago toca la historia de Job, que yo creo que la mayoría de cristianos ya lo sabemos. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Si no, pues déjenme recordarle. Job fue una persona que realmente pasó una angustia y una tribulación que yo creo que ninguno de nosotros ha pasado. ¿Qué es lo que pasó Job? Es lo siguiente. Job fue una persona que tenía muchas riquezas. Job perdió todas sus riquezas. Job tenía muchos hijos. Job perdió todos sus hijos. Se le murieron sus hijos. Job tenía muchos criados, muchos siervos que trabajaban con él. Los perdió también. Y para acabar, como quien dice, para poner la cereza al pastel, Job se llenó de una enfermedad llamada lepra. Todos esos acontecimientos le pasaron a Job. Yo creo que ninguno de nosotros está pasando por eso hoy en día. Sí, son momentos difíciles, pero no hemos llegado a ese punto. Bueno, Santiago se enfoca en Job para darnos una ilustración de lo que significa esperar en Dios, porque esa es la clave, esperar en Dios. Paciencia, algo que podemos relacionarlo mucho con la paciencia es saber esperar en Dios. Y Job está diciendo, sepamos esperar en Dios como esperó Job. Job esperó en Dios en momentos duros, momentos que no estamos viviendo nosotros ahorita. Y eso es lo que quiere traer a la luz Santiago, que nosotros podamos responder como Job. ¿En qué sentido? En saber, en esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Job tenía, incluso la esposa de Job, ¿no?, le dice, ¿sabes qué? Tú maldice a Dios y muérete mejor, Job. Eso es lo que le dijo al final la esposa. Los amigos de Job se acercaban y le dijeron, es que tú algo has hecho mal, Job. Es decir, Job pudo haber dicho cualquier cosa para quejarse de lo que estaba viviendo. Le pudo haber echado la culpa a Dios, como muchas personas le hacen. A veces le culpan a Dios por todo. Pudo haber culpado a cualquier otra cosa, ¿verdad? Pudo haber echado una maldición sobre Dios y decirle, Dios, tú tienes la culpa de todo. No, Job se quedó callado. No dijo nada en contra de Dios. Supo esperar en Dios. Supo esperar en Dios. Y Dios al final lo honró. Y eso es lo que dice el texto al final. Dice, Job, un hombre de gran perseverancia, dice,
Pueden ver, dice el versículo 11, al final del 11, dice, pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. Escuchen bien qué lindas estas palabras. Y estas son las palabras que nos tienen que dar esperanza hoy. Dios al final va a ser bueno con nosotros. Eso lo dice aquí, dicen, pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. Mi hermano, esas son las palabras que yo le quiero dejar hoy en esta noche. Si hay algo que hoy usted puede atesorar en su corazón, es esta palabra que dice, al final, ¿verdad? Al final Dios va a ser bueno con nosotros. Hermano, esto va a pasar. Esto tuvo un inicio. Esta situación difícil tuvo un inicio, pero va a tener un fin. Y al final usted y yo vamos a ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Al final de esta situación, usted y yo vamos a ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Esas palabras que sean su esperanza. Hoy en estos momentos de dificultad, que esas sean su esperanza. Dios al final va a ser bueno con nosotros. Ahorita estamos viendo tribulación, pero al final Dios va a ser bueno con nosotros. Sigue diciendo, porque el Señor, fíjense qué lindas estas palabras. Dice, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. ¿Sabe que estas palabras me hacen pensar en una cosa? De que probablemente ahorita podamos estar tristes. Probablemente ahorita podamos estar angustiados. Pero yo siento que estas palabras, honestamente, con estas palabras que Dios nos está dejando en nuestro corazón ahorita, es la pura misericordia de Dios. Y esta palabra, la ternura. Hermano, déjese abrazar por Dios ahorita. Déjese tocar por Dios ahorita. Que el Señor en estos momentos le pueda dar paz y tranquilidad en lo que hoy usted está viviendo. Yo sé que pueden ser momentos difíciles, pero déjese ministrar por Dios. Que la palabra de Dios en este momento pueda traer paz en su corazón. Esto va a pasar, mi hermano. Esto va a pasar. Dios sigue siendo Dios. Ahorita en medio de la enfermedad y al final de la enfermedad, Dios sigue siendo Dios. Ahorita en medio de la circunstancia difícil y al final de la circunstancia difícil, Dios es grande en misericordia. Déjese tocar por el Señor. Que estas palabras realmente hoy en esta noche puedan traerle aliento, puedan traerle esperanza a la situación que estamos viviendo. Quiero ir más adelante. En el capítulo. Fíjense bien, vamos a ir al verso 13. Así que sáltese hasta el verso 13. Nuevamente, Dios nos está pidiendo, voy a hacer un resumen de lo que he dicho hasta hoy. Dios nos está diciendo paciencia. Dios nos está diciendo, vean a Job. Así como Job perdió todo, pero un día le honré y le di todo de vuelta y más, es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está poniendo una perspectiva ahorita, que veamos al final de la prueba. Esto no termina aquí. Veamos al final de la prueba. Allí Dios nos ve bien. Allí Dios nos ve más fortalecido, porque toda esta situación difícil que estamos viviendo es para fortalecer nuestros espíritus. Es para llenarnos de poder en el Señor. Es para saber de que aún en medio de la angustia hemos buscado al Señor y Él nos ha respondido. Ahora, Santiago sigue añadiendo otros consejos importantes que nos ayudan mucho en medio de la prueba. Y eso es lo que quiero compartir ahorita en el verso 13. Verso 13 dice así. Dice, en forma de pregunta dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Si los tuviera enfrente les preguntara, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Y les dijera, levanten la mano los que están pasando por dificultades. Y yo creo que todos la levantaríamos, ¿no? Claro que sí. Pero dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Y qué dice Santiago? Que ore. ¿Está pasando por dificultades, hermano? Ore. Ore. Eso es lo que dice Santiago. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Y después sigue diciendo, ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor.
Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Quiero enfocarme en estos textos porque aquí Santiago quiere que nos enfoquemos en una herramienta esencial para poder sobrellevar las cargas. ¿Y de qué está hablando aquí Santiago prácticamente? De orar unos con otros y de orar nosotros en medio de las dificultades. Fíjense el verso 16, dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y fíjense qué tremendo, dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración ferviente, ahí nos está diciendo ya qué tipo de oración debemos de tener. Estamos pasando por dificultades, oremos ¿cómo? Fervientemente. ¿Cómo es orar con fervor? Orar con fervor no es como cuando estamos, disculpen, ¿verdad? La comparación cuando oramos por los alimentos. Señor, gracias por nuestros alimentos, amén, pum, vamos a comer. La oración con fervor lleva una intención diferente de nosotros. La oración de fervor es aquella que nace de lo más profundo del corazón. Y fíjense, cuando nosotros estamos en dificultades y angustiados es cuando más sensibles somos. Y escuche bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros estamos en problemados, angustiados, es cuando nuestra oración realmente es más sincera. Si hoy usted está pasando por alguna dificultad, hoy es el momento para que usted eleve una oración con fervor, con pasión, un clamor, algo que nace de lo más profundo de nuestro corazón, que lleve una expresión, un anhelo de decirle al Señor, Señor, cuídame. Señor, ayúdame a sobrepasar esta prueba. Llévame de tu mano en medio de esta circunstancia. Hoy es el día que debemos incluso de doblegar, no rodillas solamente, porque muchas veces nos arrodillamos hasta quizás religiosamente. No, hoy es el día de humillar nuestro corazón y clamar por el Señor para que Él pueda moverse en nuestras vidas. Hoy es ese día. Hoy es el día en que si nosotros buscamos al Señor de una manera sincera, el Señor tiene misericordia y amor para consolarnos. El Señor tiene el poder incluso para hacernos cambiar la atmósfera en la que estamos viviendo. Es que fíjense, déjenme decirle una cosa. El clamor trae ese tipo de cosas. Es que cuando nosotros clamamos de una forma sincera, en ese mismo momento estamos descargando nuestras cargas. Cuando nosotros nos derramamos en oración, incluso hay lágrimas, estamos y hasta hablamos de una forma como quizás nunca la hayamos hecho, no podemos pronunciar palabras en lo que es el clamor. Allí es Dios empieza a obrar milagrosamente en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos vaciando en ese momento, estamos dejando toda esa energía, toda esa angustia, la estamos sacando ¿en qué? En el clamor. En el clamor, así como el oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En ese clamor, Él liberó esa esperanza que tenía de que el Señor llegara y le sanara. Ese es el nivel de clamor que hoy debemos de tener, que nuestro corazón grite, que nuestra vida anhele hoy un toque del Señor diferente. Hoy son esos momentos. ¿Y sabe por qué es importante decirlo? Porque hay mucha gente que aún viendo la situación que estamos viviendo hoy en el mundo, no buscan de Dios. Y quiere que le diga algo más grave, que aún muchos creyentes que estamos viendo la situación como está este mundo, muchos creyentes aún así no buscan a Dios. Es más, me pasaron allí un dato que dicen que muchos creyentes ahorita le han agarrado de vacaciones y pues no, pues qué bueno que ya no nos estamos reuniendo en las iglesias, ¿verdad? Ya me hacía falta una vacación de iglesia. Hay mucha gente que incluso así piensa.
Pero es que estos no son tiempos para eso. Estos son tiempos para clamar al Señor, para buscarle de todo corazón, para pedirle al Señor que nos pueda dar esperanza en medio de esta situación. Hoy es el día en que incluso nos podemos unir unos con otros. Por eso nosotros no hemos detenido las células. Porque gracias a Dios no somos muchos, sino que pues no tenemos células grandes, ¿verdad? Y podemos unirnos en oración ahí. Podemos interceder unos por otros. Ahí nos damos cuenta quién está pasando por alguna dificultad y podemos orar por esa persona. Busquemos del Señor. Fíjense que aquí Santiago está diciendo una cosa también, de que es importante que cuando estemos pasando por alguna dificultad, busquemos a los ancianos de la iglesia, dice Santiago. Busquemos a los líderes de la iglesia. A mí me llena, no crean de que eso es una carga para mí, pero a mí me llena realmente de satisfacción cuando hay gente que se acerca a mí y me dice, pastor, estoy pasando por esto, ayúdenme a orar. Yo con gusto oro. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que estamos siguiendo el mandato bíblico. Es que Dios por eso nos dejó en iglesias. Por eso nos puso pastores, por eso nos puso líderes. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo que necesitamos apoyarnos entre todos. Y mi hermano, si usted está pasando por alguna situación, hermano, aquí estoy yo para que llevemos juntos la oración. Ahí están sus hermanos de la iglesia, sus hermanos de la célula, para que usted pueda compartir la situación, ¿verdad? Y podemos llevar todos en un común sentir esa oración al Señor y ese clamor al Señor. Y todos unirnos en ese clamor. Todos pedir al Señor para que Dios pueda abrir las puertas en medio de las situaciones difíciles. Hoy es ese tiempo. Mi hermano, si no es hoy, ¿cuándo va a ser? Si no es hoy, ¿cuándo va a ser? Si no es en medio de la tribulación, ¿cuándo va a ser? Solo me acuerdo cuando había, y si ya es segunda vez que lo escucha, ¿cómo me va a hacer, hermano? Dos, ¿verdad? Pero como nadie lo voy a ver. Y es segunda vez que escucha eso, pero yo me acuerdo una vez estaba con una abuela de un primo, no era abuela mía, y estaba cayendo un tormentón de agua. Y la señora pues se afligió, ¿verdad? Y dice de rodillas a clamar al Señor y hasta pues derramada en clamor porque estaba cayendo una gran tormenta. Y mi primo y yo estábamos chicos, ¿no? Y mi primo y yo venimos y le empezamos a ver de reojo y nos empezamos a reír de ella. Y viene la señora y cuando vio, ¿verdad? Que nos estábamos burlando de ella, como dos muchachos malcriados, vuelve a ver enojada y nos dice, humíllense niños, humíllense, con lágrimas en sus ojos. Y nosotros nos impactó eso, ¿no? Ya después nos quedamos serios, ¿no? Ya después lo hacíamos chiste, ¿no? Pero ¿qué es lo que le quiero ilustrar con eso? La señora en su mente quizás decía, no están viendo que se nos está cayendo la casa por la tormenta y aún ustedes riéndose. Hay gente que todavía viendo esta situación en el mundo, aún así no doblega su vida ante el Señor. El presidente Trump declara un día de oración, lo critican por eso. Nosotros los creyentes pues, le decimos a la gente, mire, oremos en estos momentos, nos critican. O incluso creyentes también, de que aún viendo esta situación, aún así no buscan del Señor de una forma honesta y sincera. Hermanos, el llamado es hoy a que en medio de esta situación difícil, si buscamos al Señor, Él está dispuesto a levantarnos. Él está dispuesto a seguir bendiciendo nuestra vida. Él quiere que hoy en medio de esta situación difícil nosotros podamos buscar de Él. Por eso yo hoy lo felicito, hoy que usted está conectado aquí, lo felicito porque esto significa que hoy estamos buscando de Dios. Hoy que está en un momento difícil, estamos buscando de Dios. Y como decía anteriormente, no nos sintamos mal ahorita que, oye, porque hay gente que dice, no, y el mismo el enemigo nos pone eso. Ahorita que estás en problemados, si buscas a Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues busquémoslo. Aunque el enemigo nos diga, eres un sinvergüenza. Bueno, hermano, busquémoslo. Busquemos del Señor. Hoy es el día de buscar al Señor. Y es importante que nos podamos derramar ante Él. Y que podamos nosotros confesar
¿verdad? Y clamemos y que le digamos, Señor, aquí estoy, ayúdame, Padre. Incluso estos son momentos buenos para autoexaminarnos y ver qué cosas son las que debemos de cambiar. Es que mire, los momentos de la prueba y de las circunstancias difíciles son precisamente para analizarnos, para hacernos una evaluación, para que nosotros podamos pasar un examen, ¿verdad? Y decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que modificar en mi vida y en mi carácter? Acuérdense como lo que le dije al principio, en las circunstancias más difíciles es cuando el carácter malo de nosotros aflora. Y muy probablemente hoy, en medio de estas circunstancias, de repente se nos nota que tanta fe tenemos. Probablemente ahorita, de que de repente faltan las cosas, allí es donde nosotros realmente debemos de pararnos en fe y decir, yo he decidido confiar en el Señor y el Señor va a suplir cada una de mis necesidades. Y esa es la palabra que hoy debemos atesorar en nuestros corazones, mi querida familia. Hoy es el día para tener esperanza. Hoy es el día para esperar de que esto va a tener un fin. Y un fin donde vamos a ver que Dios es bueno. Pero principalmente, hoy es el día para buscar de una forma intensa a Dios. Intensa, sincera. De una forma en la cual podamos derramar nuestra vida. Y principalmente poner nuestra vida en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, transforma lo que tienes que transformar. Yo me acuerdo que hace unos años una de las crisis difíciles que yo viví, yo dije, no, esto me está pasando por, disculpe la palabra, por bruto, ¿no? Esto me está pasando por esto y por esto. Y yo le dije al Señor, ayúdame, Señor, a identificar cuáles son las otras cosas que tengo que cambiar en estos momentos. Y yo me acuerdo que una de las oraciones que le decía al Señor, Padre, le decía a Dios, ¿qué otras cosas tengo que cambiar? Porque cuando Dios me ponía, ok, tienes que cambiar esto y esto y esto, y yo le decía al Señor, ¿qué más tengo que cambiar? Porque no quiero volver a pasar por otra situación difícil. No quiero volver a pasar una prueba igual sin aprender la lección. Y yo le decía, Señor, ayúdame a identificar. Y hasta el salmista dice eso. Señor, examina mi corazón, dice el salmista. Hoy es un día para eso. Hoy es un día para decirle, Señor, transfórmame tú. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos de dificultad es cuando estamos más sensibles. Y ahí es donde el Espíritu Santo puede trabajar más efectivamente en nuestros corazones. Hoy es el día. Hermanos, esta prueba que estamos viviendo no es una prueba para que realmente perdamos la esperanza. No, si realmente tenemos la perspectiva correcta, esta es una prueba en la cual usted y yo vamos a salir fortalecidos y vamos a disfrutar de una forma milagrosa las transformaciones que Dios hace en nuestra vida y en nuestro carácter. El mundo va a cambiar después de esto. ¿Y los cristianos vamos a cambiar después de esto? Claro que sí. El mundo puede agarrar diferentes conceptos después de esto, pero nosotros los creyentes realmente tenemos que saber valorar cuáles son las cosas que Dios quiere tocarnos en medio de esta situación. Y eso ya tiene que ver con lo individual de nuestras vidas. Señor, ayúdame. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a ser transformado por ti. Hoy son esos días. Por lo tanto, hermanos, hoy en esta prueba son días de esperanza, porque al final de esta prueba vamos a salir mejor. Al final de esta prueba vamos a salir fortalecidos. Puede ser de que de repente las situaciones en el mundo estén diferentes, pero nosotros los que hemos decidido creer en el Señor vamos a salir de una forma diferente. Pero tenemos que clamar, tenemos que esperar con paciencia y tenemos que esperar que al final Dios haga su buena obra en nuestras vidas. Así que mi hermano, ese es el estudio de hoy. Eso es lo que quiero dejarle hoy en sus corazones. Que tengamos esperanza. Que esto va a pasar. Que clamemos a Dios. Y que principalmente nos dejemos en sus manos para que siga obrando Él en nuestras vidas. Amén. Muy bien, hermanos, pues voy a pasar entonces a abrir los micrófonos. Muy bien, hermanos, para que puedan ustedes, vamos a despedirnos nosotros de este estudio bíblico, y pues, esperando que Dios haya bendecido nuestros corazones, que Dios haya hablado a nuestro corazón. Les invito para el día domingo siempre a las 11 de la mañana, donde vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo
para nuestros amigos de Sí. Casa de Bendición. Que el Señor me los bendiga y pasen muy buenas noches.